del Tribunal Calificador de Elecciones. El tema a exponer es el Tribunal Calificador de Elecciones como órgano articulador de la manifestación de la voluntad soberana, transformación del poder de hecho al poder de derecho. Por favor, ministro, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les agradezco la presencia a todos ustedes en la participación de este encuentro. Me complace mucho compartir esta presentación y que es la acumulación de experiencias del tribunal y la evolución en la historia de este mismo tribunal. Bueno, con los años la democracia se ha consolidado un propósito de materializar el ejercicio de la soberanía a través de la toma de decisiones por votación libre, mediante el pleno respeto a los valores, la libertad y la legalidad y la seguridad jurídica. Esto entonces se ha redundado en la tradición de lo que llamamos la justicia electoral. El sistema democrático necesariamente necesita un sistema especializado, denominado de esa forma, para poder darle seguridad de las elecciones que se realizan. Entonces, históricamente este proceso se encargaba, a lo menos en Chile, a las cámaras del Congreso. Ellos eran los que calificaban la elección y finalmente el Tribunal Pleno del Congreso era el que calificaba estas elecciones. Sistema que por supuesto no fue exitoso en lo más absoluto, toda vez que se mezclaba todos los intereses y las influencias políticas por sobre un proceso electoral. De tal manera que esto fue cambiando, se introdujo primeramente dentro del mismo Congreso un sistema de algunos ministros de la Corte Suprema a fin de que participaran en este proceso de calificación, pero la decisión final nuevamente quedaba en el Congreso, razón por la cual también fue un fracaso el sistema. Finalmente, la Constitución del año 1925 es la que nos da más o menos la estructura que tenemos actualmente, en que se crea el Tribunal Calificador de Elecciones. Este tribunal tenía por misión fundamental la de guardar con celo la voluntad popular y para permitir la conversión del poder del pueblo, elector, que es un poder de hecho, en un poder legítimo, transparente, creíble, que es el poder del derecho. Bajo este aludido contexto, el Tribunal Calificador de Elecciones hace un rol fundamental para la credibilidad y la transparencia de las votaciones. Con el tiempo se ha demostrado que es fundamental el que la ciudadanía en general crea en el sistema electoral, de tal modo que eso le da la legitimidad a la elección. Si no cree en él, y por eso estas campañas de desprestigio que acabamos de ver, es una forma de quitarle piso a las decisiones que se han tomado por la ciudadanía. El Tribunal Calificador de Elecciones en la actualidad cuenta con 4 ministros de la Corte Suprema, elegidos por sorteo, un expresidente del Senado o Cámara de Diputados, también elegido por sorteo, y duran 4 años. De tal manera que, si podemos decirlo, es una conformación mixta, funcionarios del Poder Judicial, con funcionarios, no funcionarios, pero con representantes políticos o políticamente elegidos del Congreso. Bien, ahora, ¿cómo se produce la participación del Tribunal Calificador de Elecciones en este sistema? Bueno, este tribunal tiene otras funciones, para las cuales no me voy a referir, sino que solamente me voy a referir a aquellas que están vinculadas con las elecciones propiamente tales. De tal manera que, si bien es cierto, la elección no solamente es el acto de votar, sino que también tiene otra serie de etapas para poder decidir si lo votado es válido y esa validez traducirla en un resultado. Entonces, lo decidido en una elección tiene que ser el fiel reflejo de la voluntad ciudadana, y esa es la misión fundamental que tiene el Tribunal Calificador de Elecciones. El poder de hecho, manifestado en las urnas por los votantes, se transforma, como decía, que no solo el voto queda en el papel, sino que también en un proceso electoral que culmina con una sentencia de proclamación que hace el tribunal y que evidencia el poder de derecho.
En definitiva, quien le da el sello de autenticidad o garantía, ya, si podemos llamarlo así, de un proceso eleccionario es el Tribunal Calificador de Elecciones. ¿Cómo se hace ese proceso? En definitiva, haciendo una explicación muy breve y sintética, en un proceso eleccionario los ciudadanos van a votar, concurren a una mesa, hay una distribución, esa labor la hace el servicio electoral, y emiten su voto. Al final de la jornada, el presidente de la mesa abre la urna y cuenta los votos, y esto se traduce en un acta. Esa acta tiene 3 copias. Una va al CERVEL, otra va al colegio escrutador y una tercera al Tribunal Calificador de Elecciones. De tal manera que para conocer del escrutinio general, el Tribunal Calificador de Elecciones cuenta con una información propia. Es una copia del acta que le ha llegado por una vía particular a él. Esta información llega a través, en general, de Correos de Chile, que tiene sucursales en todo el país, y también de distintas otras maneras. Y al mismo tiempo Correos contrata camiones, aviones, inclusive hasta vehículos blindados. En algunas zonas hay que transportar las actas de votación. Entonces, luego de esta logística, se hace la contabilización y hay que tener en consideración que hay 38.427 actas, o sea, ese es el número de mesas electoras que hay en el país, repartidas en 2.914 locales de votación y con 17 sobres del extranjero, ya que la votación de ellos también participa. Ahora bien, el acta que llega al Tribunal Calificador de Elecciones, y aquí hago un paréntesis. Estos sistemas se idearon y se practicaron prácticamente a mano. Era labor humana. Se tomaba el acta, se observaba, había un funcionario que la digitaba, o sea, en una máquina de sumar, y así se iban haciendo las sumas y las correcciones. Esto demoraba muchísimo y con un personal gigantesco. Si sumamos los errores de la mesa, sumarle los errores humanos, era más o menos lo mismo. Entonces, el proceso era muy largo porque tenía que tener muchas etapas de verificación. Hoy en día nos ayuda mucho la computación. Esta es la parte positiva de este sistema, además de las fake news, también tenemos una parte positiva, que es que el acta, la primera, la que va al CERVEL, la digita en el mismo local de votación un funcionario del CERVEL y entrega la información que ellos reproducen al final de la jornada de votación. Una copia va al colegio escrutador, como decía, y otra copia llega al Tricel. Posteriormente, como nosotros vamos al final de esta cadena, si el acta viene correctamente emitida, no tiene errores de suma, porque aquí abro un paréntesis, yo no sé qué le pasa a la ciudadanía que suma 20 más 30, 90. Y uno dice, no puede ser, a lo menos cuarto medio, pero es así, es impresionante la cantidad de errores de suma. De tal modo que, bueno, si saltamos el de errores de suma y vemos que el acta viene bien extendida, coincide con la que tiene el colegio escrutador y con la información que tiene el CERVEL, esa acta se da por buena. Si tiene reparos o incongruencias, hay que verificar si estas incongruencias son sustantivas, si hay o no hay un reclamo, porque al mismo tiempo la normativa permite hacerle reclamos, y si hay solicitudes de rectificación, porque el reclamo puede ser que haya una ilegalidad en la constitución de la mesa o en algún otro sentido, o también puede ser estos errores de suma que yo les he mencionado. Entonces, si se pueden solucionar estos, porque son evidentes, se procede a ello, si no, pasa al Pleno. Pleno llamo yo al tribunal probablemente tal, que está integrado por estos 5 ministros, que son los que en definitiva uno a uno ven estos problemas y los analizan. Esto es para sumar problemas que hay en todas estas discordancias. Además, yo decía de las ayudas de la tecnología. Hoy en día es algo impactante cómo esto se avanza, toda vez que nosotros, Tribunal Calificador, nos llega un acta. Esta acta, y con la colaboración del CERVEL, está previamente diseñada de una tal manera que en la propia acta está identificada la mesa de la cual emana esa acta. Pero el presidente de la mesa la llena manuscritamente, le pone un número en letras y en números. Pero hoy día existen máquinas, unos escáneres muy sofisticados, que permiten leer números manuscritos y letras manuscritas también. Esto es una
cosa casi mágica, aquí sí que la magia corre, porque no hay dos personas que hagan el 4 de la misma manera. Uno lo hace en cuadradito, otro le ponen medio diagonal, otro más chueco para la derecha, más chueco para la izquierda. El 9 con el 4 se confunden mucho, pero las máquinas son capaces de identificar estas distintas formas de escribir y por una serie de mecanismos internos, etcétera, son capaces de darnos un resultado, si no 100%, muy cercano al 100%. De tal manera que las diferencias que se detectan entre el acta, el colegio escrutador y el CERVEL son bajas, no son muchas. De tal manera que esto, y las que llegan, por supuesto, son revisadas por el tribunal. El tribunal ve qué error se trata. A veces son errores simples, errores de suma, errores de que el número estaba mal escrito, pero coincide. Pero y el otro número también que es bien complicado para nosotros, por lo menos, es que conforme a nuestra legislación, terminado el proceso de votación, el presidente de la mesa abre la urna y cuenta cuántos votos hay adentro de la urna. 100. Perfecto. Luego abre voto por voto y se van estableciendo las preferencias. Muy bien. Si sumamos las preferencias, suman 98. Total de votos 100, preferencias 98. Y me faltan 2. Y bueno, ¿y qué hago? Error de suma, error de conteo, error de qué. Bueno, toda esa problemática se va resolviendo en el tribunal. Luego, y aún así, si dentro de todas las distintas maneras que tenemos de enfrentar este problema, el tema no se resuelve porque no hay cómo darle coherencia a esta mesa, se procede al escrutinio público. La ley contempla que es el propio tribunal el que se transforma prácticamente en la mesa electora, abre nuevamente la caja donde están contenidos los votos y es el tribunal el que cuenta los votos uno por uno. Este escrutinio es público, puede asistir cualquier persona, tal cual como en las mesas, cuando el presidente hace el escrutinio es público, en el tribunal calificador también lo es. De tal manera que esto permite entonces depurar toda la información y que es la que a la final se va a entregar. La calificación probablemente tal entonces es evaluar estos actos, resolver las reclamaciones de nulidad que se hayan interpuesto y el tribunal aprecia los hechos como jurado y resuelve en derecho. Esto quiere decir que la prueba la aprecia conforme al entendimiento que tiene cualquier persona normal. Pero sí, la normativa a aplicar es la ley. No, ahí ya no puede, tiene que ceñirse estrictamente a lo que señala la ley. Y finalmente estos escrutinios son públicos y se entrega la información. Las reclamaciones de nulidad, que con el tiempo han ido bajando de forma muy impresionante, y se supone que en este proceso no las va a haber tanto, porque en los procesos electorales normales, no los plebiscitos como ahora, el proceso es más político. Hay candidatos, muchos candidatos de distintas tendencias políticas y a veces no siempre los mismos candidatos de una misma línea política están de acuerdo. Entre ellos también tienen su rencilla. De tal manera que se reclama que le sumó mal el voto, que las listas no es así, que las cifras repartidoras de otra forma, etcétera, etcétera. En este caso no va a existir esta problemática, pero sí estamos preparados para enfrentarla en los casos que eso corresponde. De tal manera que el tribunal conoce de todas estas infracciones. Si son infracciones solamente de suma, resta, con las que yo he mencionado, se corrigen. En el caso de que detecte que haya una nulidad ya mayor, que se asemeje o se esté colindante con el fraude, el tribunal puede ordenar repetir una elección de unas determinadas mesas o una determinada circunscripción. Eso se ha hecho, eso es posible. Y tiene esa facultad y esa acción hay que repetirla en los casos en que así sea. En este momento estamos preparándonos para este plebiscito. Es un plebiscito de entrada que ya se realizó, se eligieron los convencionales con paridad de género y con 17 escaños reservados para los pueblos originarios, que fue una gran novedad, es la primera vez que esto aquí sucede, y ahora estamos en este momento en el plebiscito de salida. En este caso también hay una nueva variante, que es que constitucionalmente, de forma expresa, se decidió que esta elección del plebiscito de salida, este plebiscito, es con voto obligatorio, lo que otra vez introduce una nueva variante al sistema electoral. El trabajo que hace CERVEL es fundamental y este año
han procedido a hacer una nueva redistribución de mesas, lo que hace que algunos pitonizos van a quedar sin trabajo. Esto porque resulta que ya habían detectado por todos estos medios computacionales, etcétera, etcétera, que una elección se comportaba igual que la mesa 18 Estación Central de Mujeres, por razones estadísticas. De tal modo que si yo tenía el resultado de esa mesa, inmediatamente podía predecir el resultado final. Pero esta vez, como nos han hecho una mixtura a todos a propósito de que se intenta que el sitio donde la persona vota sea lo más cercano a su domicilio, se hizo una mixtura general de tal modo que estos pitonizos se van a quedar sin trabajo. Al menos con este. Muy bien. En definitiva, este es el trabajo que hace el Tribunal Calificador de Elecciones. En definitiva, es darle la certeza a la ciudadanía que una elección ha sido correctamente realizada. Es una herramienta importantísima para darle credibilidad y darle tranquilidad a la ciudadanía de que son sus representantes o sus opciones, en este caso las que han tenido la mayoría y las que corresponde aplicar. Y esto hace que se colabore mucho a lo que se ha denominado la paz social, es decir, a la tranquilidad de la ciudadanía, que sus instituciones funcionan bien y dan un resultado que es el real. Bien, hemos desplegado nosotros y el CERVEL fundamentalmente un tremendo esfuerzo en que esto sea así, que se logren estos objetivos, y a ustedes les reitero el agradecimiento de su participación y de haber asistido a observar nuestras instituciones, y por supuesto estamos a disposición de ustedes en lo que podamos colaborarles, en el sentido de entregarles toda la asesoría, ayuda, sugerencias que les parezcan, para que, si les sirve, integrarla a sus sistemas. Muchísimas gracias y todos sean bienvenidos a Chile. Muchas gracias, ministro Dan Oyarzún.